Entonces, en la práctica hemos tenido cinco actividades masivas internacionales en este sentido. Cada una de ellas ha venido acompañado con, vamos a llamarle, momentos un poco oscuros, lúgubres en algún momento, sobre todo porque lo analizamos en el curso que toman los estudiantes ya en el séptimo, octavo semestre, que es Historia de México siglo XX, en el que vemos todos los procesos sociales, políticos, culturales, desde la cuestión del cine, por ejemplo, el cine de oro en su momento, o los eventos deportivos. Y no es el único caso de México. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Alemania en los años 30, en pleno nazismo, con Hitler todavía por ahí naciendo, en su política internacional, y por el otro lado la junta militar en Argentina en 1978, por ejemplo, o a España se le da las Olimpiadas, el Mundial de España 82, si bien lo realiza en el 82, ya no está Franco, pero se lo asignan años antes en el que todavía estaba el franquismo. Entonces también hubo movimientos internacionales en estas cuestiones de la diplomacia. El boicot que hizo Estados Unidos a los Olímpicos de Moscú en 1980, de no asistir junto con sus aliados. 4 años después de las Olimpiadas en el 84 en Los Ángeles, la Unión Soviética tampoco asistió en ese sentido. Entonces hay boicots y tensiones políticas, sobre todo en este contexto mundial en su momento, los años 80 de la Guerra Fría, particularmente, o diplomacia muy, muy particulares y singulares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una emisión más de Saber Más Media y Saber Más Radio. Y el día de hoy estamos esperando una fecha muy cercana para el Mundial de Fútbol. Y de repente podríamos pensar que solamente en este tipo de eventos deportivos masivos a nivel mundial tenemos normalmente pues algunos récords, el jugador que más goles metió, finalmente el campeón de toda esta competencia deportiva. Pero la realidad es que tenemos, si lo vemos desde un punto de vista de la historia, tenemos mucho más que eso ahí guardado. En realidad tenemos muchos procesos políticos, muchos procesos diplomáticos y algunos contextos muy interesantes de hacer un análisis y de comprender qué es lo que hay también detrás o a la par de estos eventos masivos de deportes. Y para hablar sobre este tema de la historia del mundial y los Juegos Olímpicos, que son como un reflejo de los pueblos del mundo y su situación política, diplomática, y tenemos como invitado al doctor Carlos Domingo Méndez Moreno, de la Facultad de Historia de aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este espacio de Saber Más Radio. Creo que es un espacio bastante importante, pertinente y sobre todo necesario para la divulgación del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Sobre todo en este departamento de comunicación, creo que es muy, muy importante. Y bueno, como bien dices, estamos a semanas, días de que se inaugure por tercera ocasión en nuestro país un Mundial de Fútbol o una Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Con ciertas variantes, con ciertas mejoras, por llamarlo de alguna manera, pero en situaciones y en contextos políticos y sociales similares que surgieron hace muchas décadas, justamente, ¿no? Entonces, no podemos entender los Juegos Olímpicos o las Copas Mundiales sin entender el contexto en el cual se desarrollan, también que son importantes la diplomacia, la cuestión política, cultural, y hasta económica en ese sentido, ¿no? Sí, claro, porque en realidad como tenemos tenemos como este espacio en donde lo que tenemos es como una memoria colectiva de lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Eso también nos permite poder hacer un análisis profundo de estos momentos de los mundiales, por ejemplo, o de las Olimpiadas también. Y lo primero que quisiera preguntarte es, si nos podrías compartir
¿Por qué estos eventos son mucho más que simplemente competencias deportivas? Pues tanto los olímpicos, bueno, que iniciaron originalmente en el siglo XIX y posteriormente en los modernos en los siglo XX, las copas mundiales ya son de los años 20, 1930, que fue la primera que se desarrolló en Uruguay, y en ese sentido ha cambiado mucho, ¿no? De ser pocas selecciones, 10, 15, ahora ya tenemos 48 selecciones. Justamente ya se ha intentado diversificar, ampliar mucho más, y no solamente en el contexto de los equipos que participan o se califican, sino que el organismo, la FIFA, ha procurado alternar las sedes. En algún momento una de las sedes o uno de los continentes que había estado más marginado había sido África, pero en el 2010 le dieron la sede a Sudáfrica, ¿no? En ese sentido, entonces, irregularmente, como es un evento que se realizan o eventos que se realizan cada 4 años, pues la población o la sociedad en general global, pues los espera con ansias, ¿no? Sobre todo las copas mundiales, que es uno de los deportes más conocidos y populares en el mundo, y que tanto selecciones importantes han tenido 4 o 5 campeonatos en su haber histórico. Hay algunos que participan por primera vez, ¿no? Y entonces eso es lo que le da cierto sabor, frescura, por decirle de alguna manera, a los participantes, ¿no? Por eso es más masivo, por eso es mundial, y sobre todo porque no se realiza cada año, sino cada 4 años estamos esperando a ver qué equipo surge, qué nuevos jugadores o atletas vienen justamente y deslumbran particularmente. Sí, claro, y también además de esto, creo que hay como situaciones específicas que han ocurrido en el tema de los momentos políticos importantes. Y también justo antes de empezar esta entrevista me comentabas que tú dabas una clase justamente relacionada con estos temas que son post-revolucionarios. Y entonces no sé si nos podrías platicar un poco acerca de si tienes identificado algunos de esos momentos, o nos podrías compartir algunos de esos momentos políticos importantes en este siglo XX, o en el siglo XIX, o en el XXI, en donde hayamos tenido ahí alguna huella que han dejado estos Juegos Olímpicos, o en este caso los mundiales, en el tema político. Claro, en nuestro país ha albergado 4 actividades masivas internacionales, ¿no? Una de ellas fue los Juegos Olímpicos de 1968, las 3 Copas del Mundo de 1970, México 86 y ahora el 2026. Sin embargo, también hubo una Copa del Mundo femenil que no estuvo reconocida con el organismo FIFA, como lo conocemos, pero sí fue un evento internacional en el que la selección femenil en 1971, frente a Dinamarca, obtuvo el segundo lugar, justamente. Y pues los periódicos del momento, las notas periodísticas deportivas, han evidenciado lo masivo que fue, porque se llenaron los estadios de Guadalajara en este caso, y la final en el Estadio Azteca, con más de 100,000 espectadores apoyando a la selección femenil. Entonces, en la práctica hemos tenido 5 actividades masivas internacionales en este sentido. Cada una de ellas ha venido acompañado con, vamos a llamarle, momentos un poco oscuros, lúgubres en algún momento, sobre todo porque lo analizamos en el curso que toman los estudiantes ya en el 7º, 8º semestre, que es Historia de México siglo XX, en el que vemos todos los procesos sociales, políticos, culturales, desde la cuestión del cine, por ejemplo, el cine de oro en su momento, o los eventos deportivos. Entonces, hablamos de Juegos Olímpicos del 68 y nos viene a la memoria los movimientos estudiantiles, ¿no? El 2 de octubre en Tlatelolco, en algún momento. El Mundial de Fútbol del 70 todavía estaba latente los movimientos estudiantiles, había muchos presos políticos todavía, entre ellos Luis González de Alba, por ejemplo, revueltas, el mismo Pablo Gómez, político hoy en su momento. Entonces, algunos exiliados también se fueron a Perú, a Uruguay, posteriormente se exiliaron en Chile con Salvador Allende en ese momento. Estudiantes líderes que casualmente fueron liberados después de que culminó la Copa del Mundo de 1970. Parece ser que esperaban que si lo liberaban antes podían ocasionar otra vez un movimiento, ¿no? Según el gobierno, en este caso de Díaz Ordaz o Luis Echeverría más adelante,
pero cosa que no sucedió así. Entonces, estos momentos vienen marcados justamente por crisis muy importantes, por eventos muy sangrientos como la matanza del 2 de octubre, como el halconazo de los años 70. México 86 es un elemento bastante singular porque originalmente la Copa del Mundo se lo habían asignado a Colombia, pero Colombia tenía una crisis social y política muy fuerte y no se adaptó a las exigencias de la FIFA, porque la FIFA exige demasiado, exige seguridad, exige beneficios económicos también, y entonces México pues opta por participar y bueno, le dan la candidatura para el Mundial de México 86 en plena crisis económica muy fuerte, en una devaluación muy importante, y veníamos del temblor del 85 justamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, estos acontecimientos siempre han marcado la pauta en nuestro país y está asociado a elementos muy singulares política, pero sobre todo socialmente. Y no es el único caso de México. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Alemania en los años 30, en pleno nazismo, con Hitler todavía por ahí naciendo en su política internacional, y por el otro lado la junta militar en Argentina en 1978, por ejemplo, o a España se le da las Olimpiadas, el Mundial de España 82, si bien lo realiza en el 82, ya no está Franco, pero se lo asignan años antes en el que todavía estaba el franquismo, ¿no? En ese sentido. Sí, y quisiera recuperar como dos momentos de todo esto que hemos platicado, que me parece muy interesante de comentar. Uno es realmente este tipo de eventos, como por ejemplo la participación o la organización de este evento de un mundial de mujeres, también reflejan el avance que tenemos en estos temas, por ejemplo, de equidad como este tipo de evento, que bueno, ya no se ha retomado, entiendo, pero bueno, se tuvo esa organización. Y también tenemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el avance, cómo se ha ido incluyendo en estas justas deportivas, las figuras femeninas, las diferentes disciplinas, y también por otro lado en este mundial en estos Juegos Olímpicos que mencionas en Alemania, tenemos también, por ejemplo, en esta situación del pleno nazismo, participando muchas naciones en donde las personas que participaban, pues eran justamente personas contra las cuales existía un racismo abierto, y se tiene que otorgar esta presea. Y entonces el momento político también era ahí una situación que demandaba como diplomacia, y también ha sido como un escaparate para estos temas de inclusión. Y tenemos ahora un breve tiempo como para comentar esto así, si quieres, en un comentario final. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Sí, claro, la inclusión de las mujeres en el deporte ha sido una lucha también constante, como lo fue el movimiento de las sufragistas para el derecho al voto y posiblemente ser votada. Entonces, se le han cerrado las puertas, lamentablemente, pero han demostrado justamente tesón y valentía al abrirse ellas mismas espacios en estos eventos masivos particularmente. Entonces, eso nos permite entender cómo en 1953 para México, que le otorgan el voto, en 1968 se van consolidando todavía y abriendo más espacios. Enriqueta Basilio enciende el pebetero olímpico en Ciudad Universitaria para inaugurar los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en el 71 la selección femenil obtiene el segundo lugar en este campeonato internacional de fútbol. Entonces las mujeres empiezan a crearse y a abrirse los espacios particularmente, y en los siguientes años, me parece, no estoy seguro ahorita la fecha, se va a realizar en conjunto la Copa Mundial Femenil también en México, ya de manera oficial. Pues, y les invitamos a seguir con nosotros para comentar sobre estos y otros temas interesantes relacionados con la historia del Mundial y los Juegos Olímpicos como un reflejo de la memoria de los pueblos.
Y estamos de regreso aquí en la cabina con Carlos para continuar hablando acerca de la historia del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Y estábamos, antes de tomar este corte, hablando justamente acerca de la lucha de las mujeres. Y entonces también hablábamos acerca de este Mundial en donde estábamos en la plena Alemania nazi. Y entonces la realidad es que también todo el reflejo que se tiene en este tipo de eventos deportivos también nos habla acerca de cómo hemos avanzado en los temas de inclusión como humanidad en todo el mundo. Y también no solamente nos habla acerca de eso, sino también que nos puede hablar acerca de diplomacia, o comentábamos en el corte, no diplomacia, que puede haber en torno a este tipo de juegos. Y yo te preguntaba en el corte, y me parece que es algo muy interesante, que tener un mundial en tu país es algo más que solamente ocurran las justas deportivas, sino que también tienen que ver como con una postura del país. Y no sé si nos podrías platicar qué significa entonces que un país se vea representado por los atletas o por su selección, pero también seleccionado en este proceso de tener un evento como el Mundial, por ejemplo. Sí, pues son eventos importantes que todo profesionista o profesional en estos deportes o los atletas olímpicos pues se preparan justamente durante 4 años para llegar a los olímpicos o llegar a las copas mundiales listos, ¿no? Claro que hay imponderables, alguna lesión, algún aspecto que le impida participar, pero los atletas regularmente se preparan porque es el evento más importante para ellos dentro de su formación, de su club, dentro de su crecimiento en ese sentido. Y además también muchos de estos atletas en ocasiones también llegan a ocupar estos espacios como un medio de protesta también, en ese sentido, en contra del racismo, en contra de la homofobia, y también a promover también la participación de más mujeres en estas actividades, ¿no? Mussolini organizó un mundial en Italia en esos momentos. Hitler dijo al mundo, esto es Alemania hoy en día, justamente. Ahí también atletas de raza negra participaron en esas olímpicos y obtuvieron medallas. En México, en las Olimpiadas del 68, el poder negro, los atletas norteamericanos alzaron el puño izquierdo con guante negro, protestando en contra del racismo en los Estados Unidos particularmente. Entonces también hubo movimientos internacionales en estas cuestiones de la diplomacia. El boicot que hizo Estados Unidos a los Olímpicos de Moscú en 1980, de no asistir junto con sus aliados. 4 años después de las Olimpiadas en el 84 en Los Ángeles, la Unión Soviética tampoco asistió en ese sentido. Entonces hay boicots y tensiones políticas, sobre todo en este contexto mundial en su momento, los años 80 de la Guerra Fría, particularmente, o diplomacia muy, muy particulares y singulares. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando han desfilado en muy pocas ocasiones las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, empalmados en una bandera blanca con la península de Corea, justamente en color azul, unificando que hay un alto al fuego o un cese al fuego, aunque técnicamente pues no están en ese conflicto, ¿no? Pero sí en un conflicto de mucha tensión política. Entonces las dos Coreas han desfilado en ese sentido en los Juegos Olímpicos, porque los olímpicos vienen a demostrar que se deja de lado fuera raza, convicción política, religiosa, para complementarse en una competición atlética. Lo mismo sucede con el Mundial de Fútbol, tensiones políticas muy, muy fuertes, en el sentido, por ejemplo, que a Rusia ha sido sancionado por el conflicto que tiene con Ucrania, y sin embargo Estados Unidos no fue sancionado por el conflicto que tuvo hoy mismo Israel con Palestina, genocidio, o en este caso también con Irán en ese aspecto, ¿no? Entonces la diplomacia ha jugado un papel importante y determinante en estos juegos, pero no solamente es el encuentro deportivo, sino también las tensiones políticas, culturales y sociales que se tienen al interior de quien organiza, pero también de quienes participan. Claro, y también el tema de la participación es que nos ayuda también a representar nuestro país,
pero también que se pueden llevar ciertas tensiones y lejos de estar en estos conflictos, los podemos llevar a la cancha y entonces ahí se liberan una cantidad de situaciones, bueno, en este caso del Mundial a la cancha, en el caso de los Juegos Olímpicos al ajuste en el deporte correspondiente, pero platicábamos sobre una anécdota muy interesante sobre Argentina. No sé si nos podrías comentar cómo es que se pueden llevar estas tensiones que están, digamos, como en un conflicto, en este caso de guerra, a un momento histórico, pero ahora adentro de una justa deportiva. Claro, hay situaciones muy particulares y singulares, o muy grandes o amplias, como la Guerra Fría y los boicot entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el 80 y el 84, y hay situaciones muy singulares, y sobre esto hay muchos eventos en el que las tensiones políticas, las tensiones sociales o también los conflictos bélicos o de guerra en ocasiones se trasladan o se representan más que nada en estos eventos deportivos en algún momento. Uno de los aspectos más singulares sucede en 1986, hay varios en otros mundiales, otros eventos, en un partido de fútbol eliminatoria ya directa que es entre Inglaterra y Argentina. Justamente claro. Uno de los grandes referentes en ese momento pues era Diego Armando Maradona, ¿no? Como lo fue Pelé en su momento, México 70, pero nos vamos a dar cuenta que ahí trasladan esa tensión que tenían y ese coraje o rabia que tenían por el conflicto de las Islas de las Malvinas particularmente, ¿no? Entonces, lo que se cuenta, lo que la prensa, las leyendas urbanas como se le conoce, sí, han dicho que, y algunos documentales y algunas series han establecido que Diego Armando Maradona arengaba a sus compañeros a decir, este es el momento de cobrar algún tipo de revancha, por llamar de alguna manera, por este conflicto, ¿no? Que capaz y que este país, a Inglaterra particularmente, nos haya matado, asesinado durante la guerra a un hermano, a un tío, a un padre, a un hijo, ¿no? Entonces, este es el momento de cobrar esa afrenta, por lo menos en el campo deportivo, y así sucedió. Se llevó a cabo el mejor gol del Mundial, en el que Diego Armando Maradona, desde la media cancha, se quitó a casi medio equipo inglés y metió un gol particularmente, ¿no? Se da la llamada mano de Dios. Entonces fue un evento, un encuentro deportivo en el que se canalizaron esas energías acumuladas por la tensión de la guerra con la isla de Malvinas, y que ahí explotó justamente. Y sobre eso hay varios aspectos muy singulares también que se han dado en otros eventos deportivos, en el que países luchan deportivamente, pero quien sale victorioso por lo menos se siente satisfecho de que le ganó al contrario en este aspecto. Sí. Claro, y también comentarte un poco, o si pudiéramos platicar un poquito acerca de por qué estas justas deportivas despiertan estos sentimientos tan fuertes de identidad nacional entre todos los países representantes. Sí, claro. En este caso, todos los países tienen una identidad, sobre todo por los colores, el escudo, algún referente individual, particularmente hombre o mujer, algún atleta en los Olímpicos, algún futbolista en este caso, pero siempre va a tener ahí la identidad de los colores. Para el caso de México singularmente, podemos estar decepcionados del Mundial de Qatar 2022, que no pasamos la primera ronda, pero hoy contamos con las mismas esperanzas, claro, de por lo menos seguir mejorando, ¿no? Entonces, el mexicano en la idiosincrasia particularmente siempre se siente identificado con estas justas deportivas, y más ahora, hoy en día, que finalmente por tercera ocasión en nuestro país se va a llevar a cabo, aunque bueno, el Mundial, si bien son 3 sedes, Canadá, Estados Unidos y México, el 80% se va a llevar a cabo en los Estados Unidos, ¿no? En este caso de las sedes mundialistas. Entonces, el mexicano, tanto así el mexicano como el latino, se siente identificado con los colores. Entonces, la pasión del fútbol es muy importante para este lado del continente, y sobre todo del mexicano. Justamente el día de ayer tuvimos la final del fútbol entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Cruz Azul, justamente, que fue agónico en el último minuto, y ayer terminó, y hoy están pensando en el siguiente momento, ¿no? Entonces el mexicano particularmente siempre va a tener esa revancha cada 4 años, particularmente hablando de los mundiales de fútbol.
Sí, y estamos casi por cerrar este programa que se nos ha ido muy rápido y realmente hay muchas situaciones de las cuales quisiéramos saber más, quisiéramos poder tener este análisis paralelo a simplemente ver el deporte y el deporte como tal en la cancha. Y quisiera pedirte en estos últimos minutos si nos puedes compartir un poquito así de manera histórica cómo es que se han transformado o que se transformó, por ejemplo, la radio y la televisión en la manera en la que vivimos y recordamos esos mundiales. Bueno, te lo comento esto porque cuando yo era niña, por ejemplo, pues era toda una campaña de difusión de radio y de televisión. Sí, claro, ha evolucionado de manera positiva y también negativamente en algún momento todas estas transmisiones de juegos masivos o de competiciones internacionales, desde que era solamente la prensa, posteriormente la radio o la televisión, y no solamente la televisión, sino la televisión a colores, justamente, claro, ¿no? Claro, entonces, claro. Ha evolucionado también en el sentido de mejoras para los atletas también. En México, en las Olimpiadas del 68, se estableció por primera vez lo que se llama la pista de tartán, justamente una pista un poco más blanda, más flexible. También se rompieron varios récords por la altura, menos resistencia al viento. Por ejemplo, se establecieron los primeros cronómetros electrónicos también en México. Claro. Entonces, eso también es importante. Negativamente en el sentido también de que la misma tecnología se ha aprovechado para vamos a llamarle el hacer trampa en los juegos, ¿no? Sobre todo el antidopaje. En México también se estableció uno de los primeros exámenes antidopaje, justamente también en México, y de ahí para adelante en los siguientes juegos ya se hace aleatoriamente tanto en el fútbol como en los olímpicos los llamados antidoping, ¿no? Para que los atletas no hagan trampa y solamente con el físico de su cuerpo natural y acondicionamiento puedan desarrollar sus habilidades particularmente. Entonces hay una evolución, ya ha venido evolucionando, y hoy ya no solamente es la radio, la televisión o la prensa, sino ya también son los llamados streaming, las plataformas, claro. Justamente las redes sociales, y entonces hoy tenemos una gran cantidad importante de elementos que nos permiten ver, escuchar, observar o hasta leer justamente estas actividades. Y pues vamos a cerrar con este programa diciendo que los mundiales y las olimpiadas en realidad son estos eventos deportivos en donde tenemos ocurriendo algo más que solo un juego, una identidad nacional en el deporte, y los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión de Saber Más Media y Saber Más Radio.